Vamos a ver ahora con una serie de ejemplos cómo tenemos el grado de homogeneidad pues, de unas funciones homogéneas, que son las que tenéis ahí indicado. El problema nos pide que calculemos el grado de homogeneidad de la función f de x y zt que tenéis ahí indicada, que depende de esas cuatro variables dependientes, la x, la y, la z y la t, de esta otra función que depende de las variables x e y de esta tercera función, el caso c, que depende de las variables independientes k y l. Pues simplemente en vez de x e y pues tenemos k y l, como en una función de producción, que depende del capital y del trabajo. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de ellas. Vamos a ver el grado de homogeneidad de la función que depende de la x, de la y, de la z y de la t, siendo la función x al cubo más y por z al cuadrado partido por t menos x elevado a 0,75 por y elevado a 1,25. Cuando vemos el grado de homogeneidad, si las funciones son homogéneas, lo que vamos a poder obtener es que la función en un punto proporcional de forma positiva a cualquier punto del dominio es proporcional al valor de la función con la proporción elevada a un exponente alfa, que será el grado de homogeneidad de la función. Por tanto, si esta es la función, lo que vamos a buscar es cuánto es la función en un punto, cuánto es el valor de dicha función en un punto proporcional al x y zt, que vamos a llamar, que va a ser un punto en el que multiplicamos x y zt por una constante lambda. Por tanto, eso será en el punto lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. Y lo que vamos a ver es cuánto vale la función en ese punto. ¿Cuánto es el valor de la función en ese punto? Bueno, pues la función lo que hace es coger la x, la primera componente, la eleva al cubo, le suma la segunda componente multiplicado por la tercera al cuadrado, dividido entre la cuarta componente, y a eso le resta la primera componente elevado a 0,75 multiplicado por la segunda elevado a 1,25. Bueno, pues la primera componente al cubo, que será lambda x, todo ello al cubo, más la segunda componente, lambda y, multiplicado por la tercera componente, lambda z al cuadrado, por lambda z al cuadrado, partido por la cuarta componente t, que será lambda t, menos la primera componente x elevado a 0,75, pues lambda x, porque estamos multiplicando la x por lambda x elevado a 0,75, por y, la segunda componente, por lambda y elevado a 1,25, elevado a 1,25. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es deshacer esos paréntesis que tenemos ahí. Lambda x al cubo, pues será lambda al cubo x al cubo, más lambda y que multiplica a lambda por z al cuadrado, pues lambda cuadrado por z cuadrado, todo ello partido por lambda t, menos lambda elevado a 0,75 por x elevado a 0,75 por lambda elevado a 1,25 por y elevado a 1,25. Bueno, vamos a agrupar. Si os fijáis, tenemos aquí lambda al cubo y aquí tenemos más lambda por lambda al cuadrado. Podemos sacar, vamos a multiplicar este lambda por este lambda al cuadrado. Tenemos lambda al cubo, esto será igual a lambda al cubo x al cubo, más lambda por lambda al cuadrado, lambda al cubo y por z al cuadrado, pues y por z al cuadrado, no podemos simplificar, partido por lambda t, por lambda por t, menos lambda elevado a 0,75 por x elevado a 0,75 por lambda elevado a 1,25 por y elevado a 1,25. Como podemos juntar el orden de los factores no altera el producto, pues podemos poner lambda elevado a 0,75 por lambda elevado a 1,25, y eso es un producto de potencias de la misma base, que es igual a otra potencia que tiene por base la misma, y por exponente la suma de los exponentes. 0,75 más 1,25 será 2, por tanto esto será menos lambda al cuadrado por x elevado a 0,75 por y elevado a 1,25. Muy bien, tenemos este lambda al cubo y este lambda al cubo aquí, en esos dos sumandos podemos sacarlo factor común y nos queda lambda al cubo que multiplica a x al cubo más y por z al cuadrado partido por lambda por t, menos lambda al cuadrado por x elevado a 0,75 por y elevado a 1,25. Y esto será igual. Este lambda al cubo, pues podemos simplificarlo con el lambda de abajo, lambda al cubo dividido entre lambda, nos queda lambda al cuadrado y nos queda lambda al cuadrado que multiplica x al cubo más y por z al cuadrado partido por t. Se ha ido este 3, se ha convertido en un 2, al tacharlo con este lambda, y nos queda ese lambda al cuadrado que está ahí multiplicando, menos lambda al cuadrado que multiplica a x elevado a 0,75 por y elevado a 1,25. Bueno, ¿esto a qué es igual?
Bueno, si veis tenemos ahí el lambda al cuadrado y el lambda al cuadrado lo podemos sacar factor común y nos quedaría igual a este lambda al cuadrado y este lambda al cuadrado sacamos factor común y nos queda el lambda al cuadrado que multiplica a pues x al cubo más y por z al cuadrado partido por t, x al cubo más y por z al cuadrado partido por t, esto de aquí, menos x elevado a 0,75 por y elevado a 0,25, menos x elevado a 0,75 por y elevado a 1,25. Y bueno, esto tenemos, este es el resultado final al que hemos llegado, que esto es lo que vale f de lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. F de lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. Si os fijáis, la función, habíamos dicho que la f de x y z t era igual a x al cubo más y por z al cuadrado menos partido por t menos x elevado a 0,75 por y elevado a 1,25. Si os fijáis, esto de aquí no es nada, esta expresión es exactamente lo mismo que esto. Eso quiere decir que f de lambda x, lambda y, lambda z, lambda t es igual a f de x y zt multiplicado por lambda al cuadrado. Lo que acabamos de mostrar es que f de lambda x, lambda y, lambda z, lambda t, que es igual a esta expresión de aquí, pues es lo mismo que lambda al cuadrado multiplicado por f de x y zt, lambda al cuadrado por f de x y zt. El grado de homogeneidad es el exponente al que queda elevado el lambda, por tanto el grado de homogeneidad será igual a 2. Y esta función f de x y zt será homogénea de grado 2. Vamos a ver ahora la función b. Tenemos en este caso f de x y igual a x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25, todo ello elevado al cuadrado. Bueno, pues vamos a repetir el mismo proceso. Miramos cuánto es f de lambda x, el valor de la función en un punto proporcional al xy, pues será lambda x todo ello elevado a 0,25, lambda x todo ello elevado a 0,25 más lambda y más lambda y todo ello elevado a 0,25, todo ello elevado al cuadrado. Es decir, si quitamos los paréntesis de dentro, lambda elevado a 0,25 por x elevado a 0,25 más lambda elevado a 0,25 por y elevado a 0,25, todo ello elevado al cuadrado. Igual, sacamos factor común, el lambda elevado a 0,25, lambda elevado a 0,25, que multiplica a x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25, todo ello al cuadrado. Si os fijáis, x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25 al cuadrado es la f de xy. Por tanto, esto es igual a... perdón, todavía no, porque he sacado factor común aquí, el lambda elevado a 0,25 en la suma, y os lo he sacado del cuadrado, que no puedo sacaroslo del cuadrado sin más, porque este lambda elevado a 0,25 que está multiplicando a x más 0,25 a x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25 está todo elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado de este producto será el cuadrado del primer producto multiplicado por el cuadrado del segundo. Por tanto, esto será lambda elevado a 0,25 al cuadrado, que multiplica a x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25, todo ello al cuadrado. Y lambda elevado a 0,25 elevado al cuadrado es la potencia de una potencia, que es igual a otra potencia que tiene por base la misma, es decir, lambda, y por exponente el producto de los exponentes. 0,25 al cuadrado por 2 será 0,5, y por tanto esto será lambda elevado a 0,5 que multiplica a x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25, todo ello al cuadrado. Bueno, pues si os fijáis, x elevado a 0,25 más y elevado a 0,25 al cuadrado es lo mismo que f de xy. Por tanto, esto será igual a lambda elevado a 0,5 por f de xy. Y lo que tenemos es que f de lambda x, lambda y, es igual a lambda elevado a 0,5 f de xy. Por tanto, el grado de homogeneidad alfa es igual a 0,5. El grado de homogeneidad es el exponente del lambda. Finalmente, el último de los apartados nos pedía que calculáramos el grado de homogeneidad de una función f que dependía de k y de l, igual a k elevado a 0,75
por L elevado a 0,25. Bueno, pues lo hacemos igual que los anteriores. F de lambda K, lambda L, será igual a lambda K elevado a 0,75 que multiplica a lambda L, todo ello elevado a 0,25, quitamos paréntesis, lambda elevado a 0,75 por K elevado a 0,75 por lambda elevado a 0,25 por L elevado a 0,25. Esto es un producto, el orden de los factores no altera el producto, podemos multiplicar el lambda elevado a 0,75 por el lambda elevado a 0,25, producto de potencias de la misma base, igual a otra potencia con base la misma, lambda y de exponente la suma de los exponentes. 0,75 más 0,25 sería 1 por K elevado a 0,75 por L elevado a 0,25. Si os fijáis, K elevado a 0,75, L elevado a 0,25 es F de KL, por tanto esto es igual a lambda elevado a 1, que es lambda, que multiplica a F de KL. Y por tanto este lambda, el exponente al que está elevado el lambda, es 1. El grado de homogeneidad de esta función será igual a 1. Y de esta manera resolvemos los grados de homogeneidad de las funciones homogéneas.